Ya, entonces esta es la clase 10 de la materia ya nueva. Y la clase 10 es una clase bastante especial. Bueno, primero porque es la última clase del año de fundamentos. Y segundo, es porque esta clase 10 nos presenta al primer conjunto numérico que vamos a conocer formalmente en el curso, que son los números naturales. Por primera vez aparecen, ¿sí? Así que una clase bastante interesante. ¿Sí? Todo eso después lo voy a mandar en un mail, Javi, ya para explicarlo bien, porque igual lo tengo que pensar. Por eso no tengo la respuesta clara ahora ya, ¿sí? De la tarea 2. ¿Ya? Así que no os preocupéis. No os preocupéis. Ya, entonces es una clase especial porque ahora formalmente ustedes van a tener en sus manos para el curso Fundamentos 1 justamente un conjunto numérico, ¿sí? Que antes no lo teníamos, ¿ya? Que son los números naturales. Entonces, para poder trabajar con este conjunto numérico, lo primero que tenemos que hacer es hacer unas definiciones que son bastante intuitivas y que tienen que ver justamente con cómo se construyen estos números. Entonces, antes de empezar, me interesa que ustedes me digan como una lluvia de ideas, eh, si alguien se acuerda cómo se construyen los naturales o cuál es la clave de este conjunto numérico. Lancen ideas nomás, abran o sea, activen su micrófono y hablen nomás. El uno. Contestando otras cosas con el teléfono, que es lo más rápido. ¿Cómo, Matías? Que todo parte como con el uno y los sucesores. Ya vamos a Profe, notar que el ladito. ¿cuál fue la pregunta? Sucesores. Ya comienza con el 1. Estoy diciendo que me tiren ideas acerca de este conjunto numérico, todo lo que recuerden de él. O sea, cómo se construye, quiénes lo forman, para qué sirve, qué es, todo lo que sepan de ese conjunto. A ver, y ahí Matías nos dijo, tiene que ver con Es los sucesores, empieza del 1. contable. O sea, sí, eso. ¿Contable se refiere como para contar o contable Sí, de... sí. Ah, ya, No, para contar. ujú. Ya, gracias Mila. Entonces tenemos sucesores, comienza el 1, contar, ¿qué más? A ver, ¿todos de acuerdo con que comienza con el 1, seguros? ¿O alguien me puede decir que comienza el 0 o comienza el 2? Ya, ahí también hay discusión. Si los Ya, naturales parten del 1 o del 0. vamos a poner ahí por si acaso. Ya, vamos a poner ahí una interrogación. ¿Ya? Y Matías cuando dijo el tema de los sucesores, ¿a qué se refería precisamente? Ah, que. Pucha, no sé cómo explicarlo, pero es como que está el 1 y el número que viene después va a ser 1 más 1, que es el sucesor, y el número que viene después del 1 más 1 va a ser 1 más 1 más 1. Ya, ya. Entonces, esta parte de acá, lo que estoy haciendo con flecha, tiene que ver con cómo se construye, ¿no? Construcción. ¿Sí? Con los sucesores. Eso es, ¿cierto? Ahí está. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto, perfecto. Ahí Eric también nos dice algo bien interesante. Eric también voy a poner por acá abajo, nos dice el 1 le asociamos S, el 2 le asociamos el 0 y el 1, etcétera. Bien, ya, perfecto. Y también me gusta la idea que está acá, ¿no? Que nos sirve para contar. De hecho, esa idea es la que nos va a servir bastante en la unidad que sigue, ¿sí? Que son la cardinalidad, ¿sí? Así que bien, toda esta lluvia de ideas está correcta y dependiendo de cómo uno construya este conjunto numérico, es cómo vamos a definir el primer elemento, ¿sí? Si lo vamos a fijar con el 0 o lo vamos a fijar con el 1. Y a medida que vayamos viendo las definiciones, yo creo que solito va a salir de ustedes con cuál prefieren comenzar, ¿ya? Entonces, bien, voy a dejar sa lluvia de idea ahí por mientras y vamos a escribir la siguiente definición. Gracias a los que participaron, todo bien. Y entonces, definición, voy a considerar un conjunto X, cualquiera, ¿cierto? Entonces se define el sucesor de X, que es justamente una palabra que ocupó Matías, sucesor de X, como el objeto siguiente. Este era un ejercicio de la guía, creo, o lo hicimos en clase. ¿Sí? El sucesor de X lo definíamos como X, unión, el conjunto que tiene al X. ¿Se acuerdan de un ejercicio que hicimos así con esto? Estoy seguro que hicimos uno, estoy casi Sí, seguro. profe. Ya, no me falla entonces la memoria, hicimos uno de estos, perfecto. Bien, entonces acá
Yo le llamé objeto y no conjunto a priori, porque estaba escribiendo un privado, lo siento, porque a priori no sabemos si es un conjunto o no. Entonces, ¿quién me puede decir por qué el sucesor de X es un conjunto? ¿Qué me garantiza que el sucesor de X es un conjunto? Les voy a dar una pista. Tienen que ocupar los axiomas. La pista mala, pero ¿qué axiomas vamos a ocupar? ¿Qué me garantiza que eso sea un conjunto? Ya, Aarón nos dice el axioma 1. No, pero si no se acuerdan del número del axioma, no importa. Simplemente díganme el axioma como la idea esencial del axioma. ¿Ya? A ver, ¿cómo definimos el sucesor? ¿Qué ocupamos acá? ¿Qué operación de conjuntos ocupamos? ¿La unión o la intersección? La unión. La unión. ¿Y la unión tenía que ver con un axioma? Sí. Ya, entonces unión se justifica por un axioma. Así que ya tenemos, era el axioma 6, si no me equivoco, era el último. Pero mejor llamemos axioma de la unión, para que no nos equivoquemos con los números. Y hay otro axioma que también vamos a ocupar, porque acá estoy uniendo cosas. El X es un conjunto, bacán. Pero ¿cómo es el singleton X? ¿Es un conjunto también? ¿Y por qué? No, pero también hace sopa. ¿Qué opinan? A ver, Natalia, Fredes, Carla, Mila, Eric. Sí, sí existe. Ya. Porque el conjunto de. O sea, el singleton viene del conjunto de pares. Eso, bien. Axioma de pares. Perfecto. Axioma de pares. Ese axioma garantiza, muy bien, Mati, garantiza los singletons como conjunto. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora ya tengo los singleton como conjuntos, bien. Y como ese es un conjunto, el singleton, y el X es otro conjunto por enunciado, si yo los uno por el axioma de la unión, me da un nuevo conjunto. Así que todo eso es un conjunto. Así que esto, la respuesta es sí. ¿Sí? Es un conjunto gracias al axioma 6 y al axioma de pares. Y el axioma de pares, si no me equivoco, es el tercero. Si no me equivoco. O el segundo. El segundo, creo, no. El cuarto. Ya, axioma de pares. No me acuerdo el número. Efecto navideño nuevo. Ya, axioma de pares. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Sí, entonces ya tenemos que el sucesor es un conjunto. Y ahí ocupamos uno de los conceptos que nos dijo Matías, que es el de sucesores. Bien, Camila, axioma 5. Gracias, Camila. Axioma 5. Ya, entonces gracias al axioma 5 y al axioma 6, tenemos que el sucesor de un conjunto también va a ser un conjunto. Perfecto. Bien. Entonces, ejemplo. Ya hicimos un ejemplo, eso sí, de esto, pero igual quiero recordar. A ver, si yo tomo el X como el singleton A, ¿quién será el sucesor de X? Por definición. ¿Quién se la juega por algo? ¿Los escucho o los leo? Aarón, Carla Cerda, Diana, Valentina, Eric, Nicolás, ahí está Nicolás, Rafael. Ya, ahí Matías dice es la unión de el X con el conjunto que tiene ahí. Lo copié lo del chat, ahí. Ya, ¿y qué conjunto queda en esa unión? A ver, Valentina, Fernanda, Laura, Marcelo. Cuando uno une, ¿qué es lo que pesca en la unión? Cuando uno hace la unión de cosas, de conjuntos. ¿Qué es lo que en el fondo considera? Considera los elementos. Eso, bien, Judith. ¿Y quién más dijo? No alcancé a ver quién habló. ¿Quién habló? Para decirle Fui que sí. yo, La pero Cami, ya, perfecto. que fue como Ya. muy tarde. Ya, los elementos, bien, bien. Entonces acá, como bien dicen sus compañeros, Camila, Judith, Aarón, acá
estos son elementos y lo que hace la unión es a dichos elementos los toma y los deja en una misma bolsa. Así que la unión es justamente lo que nos dijo Aarón en el chat. ¿Sí? Ahí está la unión de esos dos conjuntos. ¿Bien? Tomo los elementos y los meto ambos en una solita bolsa, ¿sí? En un solo conjunto. Y aquí es justamente lo que nos dijo Eric, si no me equivoco. De acá viene el nombre de por qué se llama sucesor. ¿Por qué? Fíjense. El X, ¿cuántos elementos tiene? El conjunto X. Bien, 1, tiene 1. Y ahora el sucesor del X, el nuevo conjunto que nació, ¿cuántos elementos tiene? 2, 2. ¿Se dan cuenta que justamente del 1 a cuál pasé? Al 2. Y si calculo el sucesor de este nuevo conjunto que estoy marcando ahora, ¿cuántos elementos creen que va a tener el nuevo conjunto? 3. 3. Bien, Gabriel, ¿cierto? De hecho, comprobémoslo. Miren, voy a calcular el sucesor del X, que sería el sucesor del conjunto que nos dio el sucesor del X, que sería este de acá. Entonces, acá, ¿qué me queda? Me queda el A, el conjunto que tiene al A. Ya, y por definición, ¿cómo se calcula el sucesor? Se pone el mismo conjunto que estaba adentro, miren, lo estoy copiando y pegando, y lo uno con el mismo conjunto que estaba adentro, pero con un corchete más. ¿Bien? Ahí. Entonces, ¿qué nació de eso? Nació que en el primer conjunto, el que estoy marcando con amarillo, ¿cuáles son los elementos de ese conjunto? Siempre es bueno distinguir los elementos mejor, para no equivocarse con la unión. ¿Cuáles son los elementos de ese conjunto? De A. El A y el singleton de A. Muy bien, Gabriel. Ahí. Ya, y en el conjunto de al ladito, ¿cuáles son los elementos? ¿O cuál es el elemento? El singleton del singleton de A. ¿Está de acuerdo con eso, Gabriel, ahí? Lo que anoté. Ese sería el elemento, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Todos los demás se entiende, Mila, Carla? Natalia. Este momento en que mi vecino cree que estoy jugando la cuija. Sí, ya, bien. Ah, profe, de nuevo, por favor, Judith, ya. Ya, a ver, mira. Ya, tengo dos conjuntos. Tengo ese conjunto que marqué y tengo este conjunto que marqué. ¿Ya? Son dos conjuntos. Ya, a cada conjunto lo que estoy haciendo es ver los elementos de cada uno. ¿Sí? Entonces, fíjate, en el primer conjunto, el de la izquierda, ¿cuántos elementos hay? En la izquierda yo tengo el A como elemento y tengo el corchete A, que sería el singleton A. Ellos dos. ¿Bien, Judith? ¿Hasta ahí? ¿Y los demás? Sí. Ya. Y en el conjunto de al lado, yo tengo el corchete de afuera que me determina la bolsa, o sea, el conjunto, y todo lo que está dentro son los elementos. En este caso tengo un puro elemento, que sería eso que está ahí. ¿Ya? Ese es un elemento. Entonces ahora lo que hago con la unión es pescar ese elemento y este elemento que marqué y los voy a juntar todos en una bolsa, en un conjunto. Entonces eso, ¿cómo me queda? Eso me queda de la siguiente forma. Eso me queda bolsita, ¿de quién? De los elementos. Pongo el A, pongo el singleton A y pongo este elemento de acá. ¿Bien? Ahí. Y ahí obtuve el conjunto que es el sucesor del sucesor de X. Ya que sería el A, el singleton A y toda esa bolsa. ¿Y cuántos elementos obtuve? Justamente obtuve 3. Así que efectivamente el nombre sucesor no está puesto al azar, ¿sí? O sea, el conjunto que se obtiene, en efecto, tiene un elemento más que el conjunto anterior. ¿Bien?
Perdón, ahí, para que se vea. ¿Ya? Perfecto. De nada, Judith. ¿Ya? Bien, ¿se entiende? Ya. Bien, bien. Entonces ahí tengo el sucesor. Ya, entonces denme un minuto para que copien y seguimos con más números naturales. ¿Ya? Voy a esperar un minutito para que copien. Ya, perfecto. Entonces, ahora que ya tenemos definida la función sucesor, lo que voy a hacer es hacer la siguiente observación. Ya. Entonces, fíjense en lo siguiente. Sigamos con la idea que nos decía Matías y Camila y Mila, etcétera, al comienzo de la clase, con respecto a los naturales. Entonces, sus compañeros lo que destacaron, aparte de hablar del sucesor, hablaron del 1 y del 0, ¿cierto? Y que de hecho alguien dijo eso va a causar polémica o debate. Ya, pero ¿qué es el 1 y el 0? Para los que lo dijeron, ¿qué era el 1 y el 0? Del conjunto de los naturales, ¿qué corresponde? ¿Qué importancia tienen? Ya, supongamos que solamente me dijeron el 1, ¿Qué es donde se parte? que es donde se parte. Muy bien, Camila, gracias. Exactamente, es donde comienza, ¿cierto? El 1 es lo que uno llama el primer elemento. ¿Sí? Entonces, este conjunto numérico, los números naturales, a diferencia de los enteros, que son los que siguen, es un conjunto que está acotado inferiormente porque tiene un primer elemento. ¿Sí? Entonces, eso también lo caracteriza. Entonces, lo que uno quiere es que este conjunto efectivamente tenga un primer elemento. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente observación es mostrar que hay alguien que tiene, que diga, el primer elemento de este conjunto. Esa es la observación. Entonces, miren, en la observación voy a escribir, notar que vacío, el conjunto vacío, no es, eso es importante, no es sucesor de ningún elemento, de ningún conjunto. O sea, el vacío es mi candidato ¿a qué? ¿A qué será el candidato el vacío? Si no es sucesor de ningún conjunto. A primer elemento. A primer elemento, efectivamente. Muy bien, Gabriel. Deme un segundito. Vuelvo en Epsilon, vuelvo en Epsilon. Y sí, lo siento, ahora sí. Bien, bien, Gabriel. Efectivamente, el vacío va a ser el candidato a ser el primer elemento, porque como no es sucesor de ningún conjunto, el vacío va a ser el comienzo, que es como nos dijo Camila, el punto de partida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo probar esto? Si yo digo no es sucesor de ningún conjunto, ¿cómo lo podría argumentar para que me crean? ¿Qué tengo que hacer para que me crean? Supongamos que ¿Ya? es sucesor de algún conjunto y luego llegamos a una contradicción. Supongamos, muy bien, Gabriel, que existe, voy a poner X conjunto, tal que al calcular el sucesor del X me da el vacío, ¿cierto? Porque si entonces lo estoy haciendo por contradicción, lo estoy viendo entonces, si no es sucesor de ningún conjunto,
Entonces, bueno, voy a suponer que existe un conjunto tal que su imagen, o sea, el sucesor, me dé el vacío. Y miren lo que llegamos. ¿Eso qué implica? Implica que el X unión el conjunto que tiene al X, el singleton X, es vacío. Lo que no puede ser. Creo que de hecho esto está en un ejercicio, ¿no? Creo que era parte del ejercicio de la guía. ¿Se entiende por qué no puede ser o no? ¿Por qué no puede esta unión dar el vacío? Porque esa unión, ¿a quién tiene al menos como elemento? Al primer como elemento que se estaba tomando. El X, ¿o no? Claro. Eso, bien Camila, efectivamente. Porque acá el X es un elemento, luego, voy a poner aquí en amarillo lo que es la idea, la unión de X con el singleton X tiene al menos, como elemento a X, cuando yo consigo la unión. Muy bien. Y el vacío es un conjunto sin elementos, así que es imposible que un conjunto con elementos me dé el vacío. Bien, así que ahí está la contradicción. Así que el vacío efectivamente no es sucesor de ningún conjunto. Y eso nos va a dar paso para definir el primer elemento. Entonces, ¿qué sucede ahora? Los axiomas que vimos las primeras clases de conjuntos eran lo que uno llamó los axiomas de Zermelo-Fraenkel 1. Y como ustedes supondrán, si yo les llamo Zermelo-Fraenkel 1, es porque habrá un Zermelo-Fraenkel 2, ¿cierto? Porque si no sería simplemente Zermelo-Fraenkel. Y justamente lo que vamos a ver ahora es el primer axioma de Zermelo-Fraenkel 2, que son axiomas un poco más difíciles, ¿ya? Entonces aquí ya empezamos a evolucionar un poco en nuestro arsenal de axiomas. Entonces vamos a ver el primer axioma de Zermelo-Fraenkel 2. Y ese axioma fue propuesto por el matemático von Neumann. Von Neumann, efectivamente. Von Neumann, ¿sí? Y ese matemático lo que propuso es el primer axioma que tiene que ver con el infinito. Así también le llaman, ¿sí? En internet. Entonces este axioma dice lo siguiente. Dice, existe un conjunto que contiene al vacío, y a cada sucesor de cada uno de sus elementos. Ese es el axioma 1 de Zermelo-Fraenkel 2. Axiomas que, según mi opinión y también la de los estudiantes, son axiomas un poquito más abstractos, ¿sí? más difíciles. ¿Ya? Este axioma también se conoce como el axioma del infinito, ¿sí? En algunos libros. Entonces este axioma también se conoce como axioma del infinito. Es la primera vez que un axioma habla del infinito, de hecho. ¿Y por qué habla del infinito? A ver, ¿quién me puede decir por qué? ¿Qué relación tendrá esa frase con el infinito? O algún acercamiento con el infinito. ¿Qué Porque opinan? siempre va a haber como, vamos a encontrar como el sucesor del número. Como que nunca vamos a dejar de encontrar un sucesor. Eso, bien Mila, efectivamente. O sea, aquí, por primera vez, estamos en presencia de un proceso que no tiene fin, ¿sí? Porque estamos siempre encontrando el siguiente de, y nunca acabó el proceso. Por eso que este axioma también se le llama justamente el axioma del infinito, ¿sí? Así que es un axioma bastante bonito y que tiene implícitamente ese concepto de nunca acabar, ¿ya? Ese es el axioma 1 de Zermelo-Fraenkel 2, el de von Neumann. Y lo que vamos a hacer es definir lo que vamos a entender por conjuntos inductivos.
que va a estar apoyado por este axioma. Entonces, se dice que X conjunto es inductivo. Esa palabra yo creo que les suena, ¿o no? Inductivo. ¿Dónde la habrán escuchado? En mate básica, ¿Con qué cosa? con inducción. Con inducción, exactamente. O sea, aquí todos los nombres que uno ocupa, en general, uno intenta poner esos nombres para que calce con lo que uno conoce. Acuérdense que esta teoría, la teoría axiomática de conjuntos, es nueva, ¿sí? Nueva, convengamos, 1900. Y todas estas cosas, los naturales, los números reales, que van a ver después en Fundados, etcétera, eran cosas, como ya he dicho, conocidas. Entonces, lo que hace la teoría nueva es intentar construir matemáticamente todas esas ideas que ya se tenían, pero con axiomas, con formalidades, etcétera. Entonces, en realidad, lo que uno hace es que las cosas nuevas calcen con las que ya se conocen. Por eso acá uno le habla sucesor, acá uno pone inductivo, ¿sí? Porque todo el tema de la inducción ya estaba, etcétera, ¿ya? Entonces, si satisface dos cosas. Voy a exigir que el vacío esté en X y voy a exigir que si yo tengo X en X, entonces el sucesor del X sigue estando en X. Ojo, mi caligrafía no es tan bonita y estoy intentando hacer que este X que estoy marcando es más pequeñito que este X. Ya es un elemento de este conjunto grande. ¿Ya? El X es X grande y este es un X chiquito. ¿Bien? Por si acaso. Bien, entonces eso es la definición de conjunto inductivo. Profe, Dígame, Mila. ¿el X de la definición es X grande o X Es X grande, sí. X grande. De hecho, lo que voy a hacer, aprovechando los colores, es a los X grandes, los voy a pintar con naranjo. Ahí. Y aquí me falta un X grande. Ahí. Todos ellos son iguales. Todos ellos son iguales. ¿Bien? Entonces, esa definición, mientras copian, escuchen solamente, esa definición de conjunto inductivo se parece mucho a algo que ustedes vieron en mate básica. ¿Están de acuerdo, no? Se parece bastante, de hecho. Y lo dijo Matías. ¿A qué se parece? ¿A qué método de demostración se parece eso que anoté ahora? Inducción. A la inducción. Exactamente. Porque en inducción, ¿qué es lo que hacían ustedes en mate básica? Suponían que se cumplía para el 1 o el 0, dependiendo cómo empezaban con los naturales. Ahí está el primero, miren, ahí está el primero. Y después suponían que se cumplía para un K, o sea, para un natural, y se debía cumplir para el siguiente. ¿Lo ven? O sea, acá está el K y acá está el K más 1. Y aquí está el 1 o el 0, como ustedes quieran. De ahí lo vamos a fijar, pero ¿se entiende la idea o no? Esto es lo mismo que la inducción que ustedes veían en mate básica, en el fondo. Como dijo Aaron también en el chat, ¿sí? La inducción. Así que todo esto en teoría no es tan nuevo, ¿sí? Por eso que quizá esta clase no está siendo tan densa como la clase de funciones, por ejemplo. Así que yo creo que la clase pasada fue un poco más densa que esta. Porque mire, por ejemplo, Diana, ¿se está entendiendo la materia? Diana. Sí, profe. Perfecto. A ver, Carla, ¿se entiende la materia? Carla Cerda. Carla Cerda está durmiendo. Sí, que sí. Ah, ya no la escuché, no la escuché. Ya, Carla dijo que sí. ¿Quién más? A ver, ¿quién nunca le he dicho? El Nico Roldán. ¿Se entiende la materia? Sí, profe. Perfecto, Nico. Que también hablé de usted antes que llegara, porque hace portadas también bonitas en la prueba, con caligrafía. Ya, perfecto. Bien. Bien, voy a avanzar. Entonces, justamente esto último que estoy marcando tiene que ver con la inducción. Genial. Ya, estamos impecables. Hasta aquí, todo bien. Ya. Entonces ahora
antes de avanzar, me interesa hacer una observación. La voy a hacer aquí abajo. Estoy anotando acá abajo. Observación. ¿Quién garantiza la existencia de conjuntos inductivos? Porque puede que haya definido los inductivos y ni existan. Puede que no haya ningún inductivo en la vida. ¿Quién me garantiza que esa definición sí tiene sentido? Que hay al menos un inductivo. ¿Quién me lo garantiza? El mismo vacío. Regla de la unión. Creo que Camila Campos ya le achuntó, ¿no? Miren el chat. El axioma 1. El de Camila, el axioma 1 de extensionalidad o el axioma 1 de von Neumann. No, el último que dijo, porque Ya. dice que va a existir un conjunto que contiene el vacío y el K sucesor, aunque sea uno. Eso, entonces la existencia, muy bien, la existencia de conjuntos inductivos está dada por el axioma 1 de Zermelo-Fraenkel 2. Exactamente, el axioma del infinito me garantiza que al menos existe un conjunto inductivo. ¿Por qué? Porque ese axioma, el axioma 1 de Zermelo-Fraenkel 2, me dice existe un conjunto que contiene el vacío, ahí está, y a cada sucesor de cada uno de sus elementos. O sea, yo tomo un elemento del conjunto X y el sucesor sigue estando en X. ¿Ven? Así que cumple con lo que dice el axioma. Por lo tanto, estos conjuntos inductivos existen gracias al axioma 1. Al menos sé que existe un conjunto inductivo. Sé que no estoy definiendo algo que no exista. ¿Ya? Perfecto. Bien. Así que ese axioma me garantiza que existen conjuntos inductivos. Muy bien. Entonces, ¿puedo cambiar la página? Me avisan en el chat o me hablan. ¿Ustedes me dicen? Ya, Camila dice que sí, ya, Marcio también. Diana también. Ya, entonces voy a avanzar. Bueno, creo que la modalidad más fácil creo que es avanzar y que alguien me diga, profe, ¿puede volver? Creo que esa es la técnica más óptima. Actuar en ese sentido. Ya, pero perfecto, ya, vamos. Lema. Entonces, dado un conjunto inductivo X, el conjunto, voy a llamar omega, de todos los n en X, de tal forma que n está en todos los conjuntos inductivos, ahí, es un conjunto inductivo, perdón, cambié el color y tengo ese tick que no puedo cambiar, entonces es un conjunto inductivo, vamos bien, inductivo, y además, omega no depende de X, ¿sí? ¿Qué significa que no dependa de X? A saber, dos puntos, si X' es otro conjunto inductivo, y definimos omega prima como el conjunto de todos los n en X', tales que se cumple la misma condición de arriba, esa condición de ahí, entonces
los omega son iguales. Eso quiere decir que no dependa del X. O sea, si yo elijo otro conjunto inductivo y lo defino el omega con ese conjunto inductivo en cuestión, la definición sigue siendo la misma. ¿Sí? Eso es un lema. Y ahí vamos a hacer la demostración de este lema. Ya, ayúdenme ustedes, se me olvidó todo lo que sé. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Guíenme, a ver. Hay que demostrar que omega igual a omega prima. Pero antes de eso, antes de eso, Que omega es conjunto inductivo. que omega es conjunto inductivo, ¿sí? Y para ser inductivo, ¿qué condiciones debe cumplir? ¿Qué es lo que debiese demostrar? Que primero que el vacío pertenece al conjunto. Ya, voy a poner aquí por demostrar que el vacío pertenece al omega, ¿ok? ¿Y qué más? Y si el n está en omega, también debiese estar ¿quién? El sucesor de n. El sucesor del n. Ya, eso es lo que debemos demostrar, ¿sí? Acuérdense que siempre es útil utilizar el por demostrar que, ¿ya? Porque de esa forma lo que uno hace es ordenar sus ideas. Entonces ya saben más o menos qué hay que hacer. Hay que hacer eso y hay que hacer eso. Si logro los dos puntos, habré probado que el conjunto es inductivo. Bien, entonces, aquí es donde uno pone en efecto. Ya, vacío está en omega, pues, por definición de conjunto inductivo, necesariamente, ¿cuál es el elemento que siempre tiene que estar en un conjunto inductivo? Por definición. El vacío, exactamente. Muy bien en el chat. Entonces, como está en todos los conjuntos inductivos, cumple la condición que está acá. ¿Sí? El vacío está en todos los conjuntos inductivos. Y eso es simplemente porque el vacío, por definición de conjunto inductivo, está en los conjuntos inductivos. Así que tengo listo el primer punto. El segundo punto, me voy a dar el n en omega. Si está en omega, por la condición del conjunto omega, ¿qué cumple el n? ¿Dónde está el n? ¿Está en dónde? En todos En todos los los... conjuntos inductivos. Bien, Mila, todos los conjuntos inductivos, perfecto. Inductivos, muy bien. Y por tanto, si está en todos los conjuntos inductivos, ¿dónde está el Sn también? También, ¿o no? Porque si el n está en un X', voy a poner, en un conjunto inductivo. Por definición de conjunto inductivo, ¿dónde está el Sn? También En debiese el estar en, conjunto. también debiese estar en el conjunto que estoy tomando, ¿cierto? O sea, si yo tomo n en cualquier conjunto inductivo, el Sn tiene que estar en el conjunto inductivo, por definición. Entonces, como yo sé que el n, si está en omega, necesariamente cumple con estar en todos los conjuntos inductivos, entonces siempre va a estar en conjuntos inductivos y por lo tanto el sucesor va a estar en cada uno de ellos también, por definición de conjunto inductivo. Así que el Sn, si está en todos los conjuntos inductivos, ¿en qué conjunto está el Sn?
Si está en todos los conjuntos inductivos. ¿Qué conjunto tiene esa condición? Estar en todos. El conjunto omega, ¿o no? En W en omega, ¿cierto? Muy bien. ¿Sí? Y eso es lo que queríamos probar. Ahí está. Listo. Perfecto. Entonces acá voy a poner, ustedes prueben la no dependencia, la independencia de X para W, para omega. ¿Sí? Sale en una línea. Si alguien tiene duda, obviamente me manda un mail y le mando la respuesta si es necesario, pero inténtenlo ustedes, ¿ya? Así que ahí tenemos el omega. El omega es conjunto inductivo. O sea, esto de acá, por lo tanto, omega conjunto inductivo. ¿Ven? Entonces, para que un conjunto sea inductivo, necesito demostrar estas dos cosas. Que el vacío esté, y si yo tomo un elemento del omega, el siguiente también tiene que estar en el omega. Eso es, por definición, un conjunto inductivo. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la demostración? Habla ahora o calle para siempre. Carla Sangüesa, Carla Cerda, Eric, Francisca, Gabriel, Judith, Laura, Natalia Fredes, Natalia Burto, que creo que no está, Valentina Cortés, Nicolás Roldán, Rafael. ¿Dudas, consultas? Me avisan. ¿O está todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Perfecto. Qué buen profe de Funda 1 tienen. Ya, bacán. ¿Entendieron todo entonces? Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Ya, ojo, esto de acá como dato también, como una pequeña observación. El omega en algunos libros lo escriben así, pero yo sentía que era mucho más amigable a la vista como lo escribí que así, miren, está así. Eso es el conjunto omega. Ya, Valentina dice como avión. Perfecto, Valentina. Vamos a hacerle suma aquí por si acaso. Ya, eso es el X, el omega que diga. ¿Todos entienden por qué el omega es la intersección generalizada de todos los conjuntos inductivos? A ver, Natalia Fredes, ¿entiende eso? ¿O no? Valentina Cortés, Nico Roldán, ¿se entiende? Eso, exactamente, Diana. Acá hay un cuantificador importante, y el cuantificador importante del omega es el todos. Cuando uno dice todos, uno al tiro asocia a la intersección. ¿Lo entienden o no? Y cuando digo alguno, ¿a qué lo asocio? Si dijese alguno, está en algún conjunto inductivo, a la unión. Bien, Matías. ¿Ya? Entonces, como dice todos, lo que estoy diciendo es que tiene que estar en todos, toditos, ¿sí? Entonces acá yo ocupo la intersección. Así que esto en el fondo, el omega, es una intersección generalizada de todos los conjuntos inductivos. Y por eso también es que no depende del conjunto inductivo que tome. ¿Lo ven o no? Porque en el fondo estoy intersectando con todos, pues así que da lo mismo si considero X, X', Y, H, lo que yo quiera. ¿Sí? Lo estoy intersectando con todos los conjuntos inductivos. Ya, a ver, les voy a sacar más el jugo. Entonces, la intersección, ¿qué me da? ¿Un conjunto más grande o un conjunto más chico? Cuando yo intersecto. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué obtengo con la intersección? Un conjunto más pequeño, dice Matías.
¿Le compran a Matías o no? Ya, Camila dice el más chico, Valentina dice más chico. Ya, o sea, ya, exactamente. Entonces, cuando yo intersecto, siempre voy a obtener un conjunto igual o más pequeño. Por lo tanto, el omega, ¿qué podríamos decir de él? Para darle una cualidad más especial. ¿Qué podríamos decir del omega? Si me lo responden, créanme que van a ser muy felices. Porque yo creo que ya ahí lo habrán entendido todo. ¿Qué podrían decir del omega? Vamos, Camila. Profe, ¿que puede repetir lo que dijo un poquito antes de eso? Que justo Ya. estaba terminando de copiar. Es que el omega, al ser la intersección de todos los conjuntos inductivos, lo que obtengo es un conjunto más chico, porque la intersección siempre me da un conjunto igual o más pequeño. Acuérdense que siempre si yo hago A inter B, eso siempre va a estar o bien en A y también en B, porque es más chico. Y la unión es al revés, pues la unión es algo más grande. ¿Sí? Entonces cuando yo intersecto, siempre obtengo cosas más chicas o iguales. Por eso está el subconjunto igual. Entonces al omega, con eso en mente, ¿cómo lo podríamos escribir más bonito al omega? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Qué podría decir del omega? ¿Qué es el omega? Primero, ¿qué es el omega? Ya demostramos que el omega era un conjunto Inductivo. inductivo. ¿Ya? Entonces ahora, si nace de la intersección de todos los inductivos, ¿cómo es el omega? ¿En inductivo más grande o más chico? De la unión de todos los inductivos, dijo, ¿cierto? Sí, O de de la todos los inductivos. intersección. Ya. Del mundo de los inductivos, ¿cómo es el omega? Es más grande porque Entonces, Ojo, estaría. ojo, ojo. Ah, no, pues. Sería más pequeño. Sería más pequeño, es el más chico. Entonces, Sí, este sí. omega es el inductivo más pequeño. Más pequeño. ¿Bien? Ese es el omega. Así que el conjunto omega en realidad no es un conjunto que se me ocurrió a mí y lo estamos viendo ahora en clase porque sí, sino que el omega, al ser la intersección generalizada de todos los conjuntos inductivos, corresponde al inductivo más pequeño. ¿Bien? Y ahora sí les toca descansar, porque ya son las 3:20. Así que al siguiente bloque vamos a ver quién es en realidad omega. Omega es alguien muy especial. De hecho, omega es alguien especial. Pero no les voy a decir todavía. Quiero mejor que vayan a descansar. Ya vayan por un tecito, una bebida, agua, etc. Ya, nos vemos en 10 minutos. Reanudar, perfecto. Ya, entonces bloque 2. Bien, habíamos quedado con el omega. Y el omega lo habíamos descrito como el inductivo más pequeño. ¿Por qué el más pequeño? Bueno, porque está intersectando a todos los inductivos existentes. Así que la intersección, por definición, siempre va a ser un conjunto que esté contenido en, por lo tanto, si estoy intersectando en todos los inductivos, necesariamente el omega va a ser el más pequeño. Así que a ese conjunto omega le vamos a poner un nombre, ¿sí? Entonces, definición. Y aquí ya empieza lo interesante y divertido de esto. Entonces, a los elementos, se comparte la pantalla así, a los elementos de omega, se les conocerá como números naturales. Como números naturales. Y a omega se le denotará por una letra que ustedes conocen, y ahora omega va a ser una n con doble línea. ¡Tarán! Voilà. ¿Sí? O sea, los naturales son el conjunto
son el conjunto inductivo más, ¿qué cosa? ¿Más grande o más chico? El inductivo más Chico. chico, muy bien, ¿cierto? Y ahí yo puse mi forma más pequeña, ya, muy bien, perfecto, ya, bien. Entonces ya tengo ya mi conjunto inductivo más pequeño, que son los naturales. Entonces ahora, entonces de acá, ¿qué se desprende? Se desprende que, esto importante, voy a poner acá, importante, si X es inductivo, entonces, ¿qué relación hay entre los naturales y X? ¿Qué pongo acá? ¿Pongo así o pongo así? ¿Qué opinan? Los naturales ya vimos que son los más... Si ¿Sí? es el más pequeño, los naturales deberían estar en X. Eso, muy bien. Camila, ahí. Bien, eso es importante, lo vamos a ocupar harto, ¿sí? O sea, los naturales siempre están contenidos en X. Bien, Eric, ahí también en el chat. Perfecto, ya, y de hecho eso lo voy a marcar porque yo siento que eso se ocupa harto. Así que los naturales siempre, para cualquier conjunto inductivo que yo me dé, siempre va a estar dentro de él, ya que es el más pequeño. Ya, y hay algunos números naturales que ustedes ya conocen, y los vamos a nombrar. Así que voy a esperar Epsilon para anotar eso, y seguimos. Ah, no, voy a hacer el experimento más útil, permiso. A ver si alguien me dice, profe, devuelva. Sí, yo un poquito. Ya, bueno, ahí. Ahí Judy también, vuélvase ya. Me avisan la Cami con Judy. Con el Channel +1 o algo para ya saber que copiaron. Yo ya terminé. Ya, perfecto, Irigillo. Me voy entonces por acá. Bien, entonces, algunos números naturales. Eric ya nos dijo en el chat sobre el cero, entonces, sobre el vacío, perdón. Entonces voy a tener acá el vacío. Y como el conjunto de los naturales es inductivo, yo sé que el vacío tiene su sucesor, ¿cierto? Porque, por definición, el conjunto inductivo es un conjunto que primero tiene el vacío y además tiene el sucesor de todos los elementos que están dentro, en particular del vacío, así que tiene que estar el sucesor de él. ¿Quién será el sucesor del vacío? ¿Quién se la juega? ¿Quién sería su Singleton de sucesor? vacío. Singleton de vacío. Muy bien, Gabriel. Ya. Y también, como es inductivo, puedo calcular el sucesor del singleton del vacío. ¿Quién sería ese conjunto? ¿Me creen si anoto esto, no? Sí. Sí. Ya. Y de este conjunto yo puedo calcular también el sucesor. Creo que me cae acá, permiso. A ver, ahí creo que sí. Ya, ¿y quién sería el sucesor de ese conjunto? A ver, les doy tiempo para que lo escriban en el chat o lo piensen. Este conjunto es más grande, así que va a empezar como por ahí. A ver, creo que está ahí, ahí, y el conjunto que tiene esos dos, ¿o no? Ahí. Ahí. ¿Por qué? Porque tiene a ese elemento, que es ese, que marqué, tiene a ese elemento que lo marqué con doble flecha, y este elemento que lo marqué con dos líneas es este elemento con corchete, ¿están de acuerdo? Así que Sí. ahí está. Ya, y fíjense en lo siguiente. Y ahora sí me van a creer que solitos me van a decir cuál va a ser el primer elemento de los naturales.
acá, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? 0. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? 1. Ese conjunto 2. y ese conjunto final, 3. 3. Eso. ¿Y de dónde comenzamos? Del 0. 0. Entonces, ojo, observación importante. Los naturales, por definición de los axiomas de Peano, en esos axiomas, Peano no habla de quién es el primer elemento, no dice es el 1 o el 0. Lo que plantea es qué es lo que caracteriza a los naturales. Y lo que caracteriza a los naturales son dos cosas: que tiene un primer elemento y que se construyen los elementos a partir del sucesor. Entonces, ese primer elemento nosotros lo fijamos. Lo importante es que exista. ¿Ya? Entonces, siempre acuérdense que el primer elemento, el nombre que va a tener es simplemente una etiqueta. Entonces acá yo el primer elemento lo voy a etiquetar con el 0. ¿Por qué? Porque es la cantidad de elementos que tiene el primer conjunto que estoy tomando, que es el conjunto que está en todos los inductivos, que es el vacío. Si yo quisiera, por otra parte, llamarle 1, estoy en mi derecho, puedo hacerlo, pero ¿cuál es el problema de llamarle 1? Que cuando yo trabaje, el problema de llamarle 1, cuando yo trabaje después con cardinalidad, que es la última unidad, nos va a crear confusiones. ¿Por qué? Porque al vacío le voy a asignar los conjuntos que no tienen elementos, pero si lo te quito con 1, me voy a confundir. ¿Por qué? Porque voy a pensar que tiene un elemento, ¿se entiende? Entonces no me conviene llamarle 1 al vacío. Es mucho más lógico etiquetarlo con 0. Por eso, en esta teoría, los naturales los vamos a comenzar con la etiqueta llamada 0. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces acá voy a anotar eso. Etiquetas, que son los nombres que van a tener, etiquetas. Al vacío lo voy a etiquetar con el 0. Al conjunto que tiene el vacío, el singleton vacío, lo voy a etiquetar con el 1. Al conjunto que tiene el vacío y al singleton vacío, lo voy a etiquetar con el 2, etcétera. ¿Sí? Etcétera. Entonces, esto de acá es convención de la teoría. ¿Sí? Y ahí queda todo bonito. Bien. ¿Se entendió los demás? Ya, ahí estoy leyendo el chat y varios comentan que quedaron para adentro con el tema. Espero que se haya entendido, ¿sí? Espero que se haya entendido. Ya, todo bien. Bien, entonces ahí tengo las etiquetas de los naturales. Entonces nosotros comenzamos desde el 0. Y otra observación importante de esto, de la definición, es que notar lo siguiente, miren. Notar que el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, esas etiquetas son conjuntos. ¿Cierto? Son conjuntos porque están en biyección con esas, así que son conjuntos. Y como son conjuntos, entonces, ¿qué puedo decir? Luego, fíjense, el 0 está contenido en ¿qué número? ¿En todos? En todos, porque está contenido en n para todo n natural, ¿cierto? Porque el vacío es un subconjunto de todos los conjuntos. Bien, en particular yo puedo decir entonces que el 0 está contenido en el 1, pero el 1, ¿en quién está contenido? Fíjense acá. ¿De quién es subconjunto el 1? Del 2. Del 2. ¿Y el 2, de quién es subconjunto? Del 3. El 3. 3. Eso, ¿ven? Entonces en realidad no es descabellado en esta teoría decir que los números que uno conoce desde chico, en realidad
pertenecen a otros números, ¿se entiende? El 0 pertenece al 1, el 1 pertenece al 2, el 2 pertenece al 3, el 58 pertenece al 59, etc. ¿Bien? Simplemente por definición de cómo estamos haciendo esta construcción. Como les comenté al comienzo del curso, todo lo que vamos a ir construyendo siempre son conjuntos, así que los números en realidad son conjuntos. ¿Bien? Ya, vamos a demostrar un teorema. Teorema. El teorema dice lo siguiente: todo natural distinto de cero es sucesor de algún conjunto. Ahí. Bien. Todo natural distinto de cero es sucesor de algún conjunto. ¿Por qué dice distinto de cero? ¿Por qué no puede ser cero también incluido? ¿Qué habíamos dicho del cero? Porque el vacío no es sucesor de ningún conjunto. Exactamente, exactamente. Muy bien, Gabriel, ¿cierto? El cero, como es en el fondo la etiqueta del vacío, ya habíamos dicho en una observación que el vacío no es sucesor de ningún conjunto, así que no puede haber alguien antes del vacío. Así que el cero es el primero. Todos los demás son sucesor de alguien. Por ejemplo, el 1, ¿de quién es sucesor? Del 0, Del cero. ¿no? Eco, Del cero. el 60, ¿de quién es sucesor? 59. Del 59. Exactamente. Obviamente yo no les voy a hacer construir 59 naturales porque hacerlo de esta forma les va a tomar un papel craft, o se me cayó el carnet, un papel grande, un lienzo grande para hacer esto. ¿Sí? Creo que el semestre anterior a los chicos les pidieron una tarea construir los primeros 7. Y creo que fue como una hoja en horizontal y eran como 2 filas de cosas, porque era muy grande el conjunto. A ustedes, como los quiero, les voy a poner hasta los primeros 10. No, ¿cómo? ¿Sí? Siempre es difícil porque son muchos conjuntos. ¿Qué pasó, Camila? Mila, la escucho. Le iba a pedir si podía volver un poquito, que me faltó anotar una cosita chiquita Obvio. de la parte Pero- anterior. Ahí, ¿o no? Ahí. Sí, Perfecto, me avisa. listo, profe. Ah, era nada, ya, perfecto. Y vuelvo. Ya. Ya, vamos con la demostración. Ojo, yo como ya le he dicho, en las clases vamos a hacer algunas demostraciones para practicar, porque las demostraciones que uno hace en clase son importantes por varios motivos. Uno de ellos es porque nos entregan algunas ideas o técnicas de cómo resolver problemas. Entonces, en este caso, la demostración de este teorema es interesante porque nos muestra una técnica de cómo demostrar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque fíjense que acá dice todo natural. Cuando ustedes en mate básica tenían para todo n natural, ¿qué método ocupaban para demostrar cosas así? Inducción. Inducción. Muy bien. Y de momento, ¿conocemos la inducción? O sea, ¿la he definido o la he puesto como un teorema? No. No. De hecho, lo que se parece a inducción es la definición de inductivo, ¿cierto? Que es la que está acá. Esto es lo más parecido a inducción, que es la definición de conjunto inductivo. Pero como método, el método de inducción no lo hemos visto. Por lo tanto, no puedo ocupar la inducción aquí todavía. Entonces, si tengo un todo y no puedo ocupar inducción, ¿qué método puedo ocupar entonces? Si me dice todo, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo puedo hacer para demostrarlo? Primero, los naturales. ¿Cómo son? ¿Infinitos o no? ¿O son poquitos? Infinito. Son infinitos. Entonces, si quiero hacerlo uno por uno, ¿me alcanza la vida para demostrar esto uno por uno? No.
No, así Ah, que demostrar por uno, escoger como uno cualquiera, ya, y supongo lo contrario, po, ¿no? O sea, sería Ujú. por contra, por contradicción. por contradicción, exactamente. Exactamente. Entonces voy a demostrar esto por contradicción. Entonces, muy bien. Entonces, por contradicción. Por contradicción. Muy bien. Entonces, ¿qué significa por contradicción? Voy a suponer, supongamos, que existe x, un natural, distinto de cero, tal que necesito negar algo. A ver, ¿qué necesito negar? Dice todo natural, ya puse el existe, distinto de cero, perfecto, es sucesor de algún conjunto. Entonces, eso lo tengo que negar. Entonces, tal que para todo conjunto I natural, se tiene que el S del I es distinto del X. ¿Lo ven o no? Lo que negué. O sea, el X no es sucesor de ningún conjunto. ¿Lo ven? La negación de esto, aquí. Ya, tengo eso. Entonces, atento a la demostración, porque la demostración es bastante interesante, porque nos va a entregar una línea de cómo demostrar cosas. Entonces, miren, consideremos B, el conjunto de todos los naturales, menos el X. Menos el X. Entonces, veamos que B es inductivo. Ya, hasta acá, bueno, con un poquito menos de detalle, es lo que podría aparecer en un libro. De hecho, el libro lo haría mucho más resumido. Entonces, hasta acá hay que intentar entender qué es lo que quiere hacer el autor, en este caso yo. Entonces, a ver, descifren lo que estoy intentando hacer. ¿A dónde estoy apuntando? Aquí el X no es natural. Ah, no, es que aquí ya jodí, pues ya esto ya, aquí ya fijé que el X era un natural. Ah, ya, ya. Sí, ya jodí, el X es un natural. Esto lo tengo ahí porque nació de la contradicción de acá, o sea, negué eso. Y dije, veamos que B es inductivo. Primero, si yo quiero demostrar por contradicción, ¿a qué debiese llegar en algún momento? Contradecir la hipótesis. O sea, debiese llegar a alguna contradicción. Sí. Debiese en alguna parte llegar a algo que no puede ser. Ya, entonces de algún modo por acá hay que construir esa contradicción. Y créanme que ya noté dónde está la contradicción. ¿Dónde va a estar? ¿Quién lo adivina? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? A eso voy también con que hay que aprender a leer la matemática, porque muchas veces uno lo que hace es escribir menos de lo que en realidad uno dice. Miren, el X, ¿en qué conjunto está? En los naturales. Ya, menos el 0, pero en particular es un natural, ¿cierto? Ujú. El X es un natural, ¿ya? El conjunto B son los naturales menos el X. O sea, le estoy quitando ¿qué cosa? Ah, el Los X a naturales. los naturales. Eso, Ujú. ya, le estoy quitando entonces un elemento a los naturales. Por lo tanto, ¿cómo son los naturales con respecto al B? ¿Quién es más grande? N. N es más grande, ¿cierto? Porque el B son los naturales, pero menos alguien. Entonces los naturales tienen al X y este no lo tiene. Así que el N es más grande que B. Pero N Bien, es el inductivo más pequeño. eso. Entonces miren, si yo logro demostrar que el B es inductivo, ahí estaría la contradicción. ¿Se ve o no? Porque el B no puede ser inductivo. Porque si lo fuese, ¿qué es lo que estaría contradiciendo? Ya lo dijo Gabriel. ¿Qué es lo que estaría contradiciendo? Que los naturales son el inductivo más Pequeño. pequeño.
En este caso el B es uno más pequeño, que es inductivo, así que contradice que el n es el más chico. ¿Se entendió la idea? Todo eso que dije es lo que está escrito aquí. ¿Ven? Ya, entonces con eso en mente, vamos a demostrar que el B es inductivo. Entonces primero, tengo que probar que el vacío está en B. Y esto se cumple, pues el X es distinto de 0. O sea, el X es distinto de vacío. Acuérdense que el 0 es una etiqueta, ¿sí? El 0 y el vacío son lo mismo. ¿Ya? Así que el vacío está en B. El vacío está en B. Después, voy a tomar un natural en B. Entonces, el n está en los naturales menos el x. Luego, el n es distinto de x, ¿sí? Porque el n que tomé está en los naturales menos ese elemento. Así que el n no puede ser x, porque está en un conjunto que no tiene el x. Así que tengo eso. Ya, el n no es x. Bien. Entonces, como los naturales son inductivos, ¿cierto? Porque el inductivo más chico son un conjunto inductivo, sigue que el sucesor del n también está en los naturales, ¿cierto? Porque si está el n, también lo está su sucesor. Y el Sn es distinto de x. ¿Por qué? Ahí voy a parar un poco, porque ahí también hay cosas que hay que tratar de entender. ¿Qué es lo que ocupé en el último paso? ¿Por qué el Sn no puede ser x? También está escrito, pero más arriba. ¿Qué es lo que no podía ser x? El sucesor de cualquier natural. Eso, el sucesor de cualquier natural. Entonces acá el Sn no puede ser igual a x, porque si Sn fuese x, yo estaría diciendo que el x es sucesor de alguien. Y eso es lo que supuse acá, que no pasa. ¿Se entiende? Así que yo sé que son distintos. Luego, así, el Sn está en los naturales menos el x. Porque el Sn es un natural y a la vez distinto del x. Así que está en este conjunto. ¿Lo ven o no? Y ese conjunto, el n menos el x, es el famoso b. Así que, fíjense, comencé con el... No, perdón. Comencé con el n en b y llegué a que el Sn está en b. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir del b? Que es inductivo. Que es inductivo. Y esa es la famosa contradicción. Pues b es más grande que n, perdón, pues b es más chico que n y n es el inductivo más pequeño. O sea, no puede haber un inductivo más pequeño que n. Esa es la contradicción. Y ahí está lista la demostración. Bien. Entonces, ojo, la demostración tiene varias partes importantes. Yo diría que hasta acá ya hay una parte importante. Bien. Y después acá está la otra parte importante, que es probar que es inductivo. Entonces, ¿cuál es la esencia de la demostración? Uno siempre tiene que intentar ver la esencia. Entonces, la esencia de la demostración, ¿cuál es? O la técnica, ¿cuál es? Es inventar un conjunto que sea, ¿qué cosa? ¿Más grande o más chico que n? Más chico. Más chico que n, y probar que tal conjunto es inductivo. Y con eso conseguir una contradicción. Esa es la técnica en el fondo, que está detrás de esta demostración.
invento un conjunto más chico que n, pruebo que es inductivo y gané. Esa es la técnica de esta demostración. Por eso es que es importante, por eso la estoy haciendo, ¿ya? Profe, ¿qué dice después de cómo los naturales son inductivos? Sigue. Ya, gracias. Acá sería sigue. Ahí. Bien, a ver, preguntemos al azar si se entendió o no. A ver, Carla Cerda, Laura Galvez, Raúl Luna, Marcelo Lagos. Ya, Carla dice sí, perfecto. Ya, entonces, ojo, bueno, va a quedar grabado, pero yo recomiendo que en su hoja de apuntes pongan en un lado la técnica que se ocupó. En realidad esa es la esencia, ¿sí? Conjunto más chico, que sea inductivo, gané. Eso es lo que se ocupa harto en esta unidad. ¿Bien? Bien, bien. Ya nos queda poquito para terminar la clase de hoy. Wow, créanme que no es tan poca materia la que hemos visto, pero siento que se ha hecho bastante amigable la materia. Entonces, viejo truco, voy a cambiar la hoja y que alguien me diga, profe, vuelvas. ¡Ah! Ya, ahí sí. Ahí en copiando. Entonces, mientras copian, voy a aprovechar de ir a buscar un poquito de agua. Vuelvo al tiro. Ya, volví. Bien, entonces, ahora vamos a ver los principios de inducción. Vamos a ver 2. Y con eso ya estoy feliz por hoy. ¿Sí? Entonces voy a avanzar ahora, sí. Aquí. Y dejé grabando, ¿no? Dejé grabando. La persona que haga grabar la clase va a ver un lapso sin nada. Ya. Bien. Entonces, principios de inducción. Voy a poner principio de inducción 1. Principio de inducción 1. Ya, entonces el principio de inducción 1 dice lo siguiente. Voy a tomar un conjunto B. Y miren, es bastante intuitivo el principio de inducción. De hecho, ustedes me lo pueden decir. Después que no te hace algunas cosas. Tal que, fíjense, voy a exigir 2 cosas. Voy a exigir primero que el 0 esté en B. O que es lo mismo, acuérdense que el 0 es una etiqueta. Lo mismo es que el vacío esté en B, ¿cierto? El 0 es simplemente una etiqueta. Y
para cualquier n, tal que el n esté en B, eso implica que el sucesor del n también va a estar en B. Entonces, ¿qué puedo concluir del B y el n? ¿Cómo son los naturales y el B? Primero, ¿cómo es B? Si cumple esas dos cosas. ¿Cómo se llama ese conjunto? El B. ¿Qué cumple? Es inductivo. Es inductivo. Bien. ¿Y los naturales? ¿Cómo son con respecto a los conjuntos inductivos? Siempre más pequeño. Siempre más pequeños. Así que aquí pongo esto. ¿Ven? Eso es todo el principio de inducción 1. Eso es todo. Eso es todo. Así que ya tengo ya el principio de inducción 1. Que de hecho es bastante intuitivo, ¿no? O sea, es lo mismo que hemos dicho siempre. Aquí tengo el primer principio. Ahí. Ya. Y el principio 2 de inducción. No, perdón. Principio de inducción 2. De inducción 2. Dice lo siguiente. Dice, consideremos una propiedad en los números naturales, por una fórmula proposicional, Px, tal que, y no sé ustedes, pero yo al menos cuando tuve inducción cuando era chico, a mí me enseñaban inducción de esta forma, o sea, con proposiciones. O sea, me decían P de 0 es verdadera. Y segunda, decía que para todo n natural, tal que P de X se verifica, o sea, es verdadera, entonces P del sucesor del X se verifica. O sea, también se tiene cierta la proposición para el sucesor del X. Entonces, si se cumple 1 y 2, lo que uno puede concluir es que la proposición en n, para todo n natural, se verifica. O sea, la proposición es cierta para todo natural. Ese es el principio de inducción 2. Y no sé cuál de los dos es el que ustedes aprendieron en mate básica, pero al menos uno de esos dos debieron haberlo aprendido. Al menos uno. Es más común el 1, creo. Más común el 1. Sí, no sé cuál aprendieron ustedes, pero es más común el 1. Entonces, teorema. Los principios antes mencionados, ¿qué creen que son? ¿Qué sería interesante que fuesen? ¿Equivalente? Bien, Matías. Equivalentes. O sea, los dos los pueden ocupar y son escritos de forma distinta, pero significando lo mismo, ¿sí? O sea, obtienen el mismo resultado con ambos. En algunos casos va a ser más conveniente ocupar el primero y en otros casos va a ser más útil el segundo. ¿Qué les va a decir cuál ocupar? Obviamente yo no, sino que es su experiencia. O sea, haciendo ejercicio uno se da cuenta cuál es más fácil de ocupar que otro. Entonces yo voy a demostrar
el principio 1 implica el principio 2. Y de tarea les voy a dejar el principio 2 implica el principio 1, es la misma idea en todo caso, pero voy a mostrar principio 1 implica principio 2. Ese voy a demostrar yo. Entonces voy a esperar eso sí para que copien y lo demostramos. Profe, estos teoremas no tienen número, ¿cierto? No, son principios. Vamos a poner principios, ¿sí? Ah, y se refiere al teorema amarillo, el que copié a la derecha. Sí. No, ya perdí el número ya, eso sí. Matías Ay. creo que llevaba la cuenta de los números, pero yo ya la perdí. Yo perdí la Pero cuenta no, la semana pasada, profe, porque no estuve en clase. ah, pero no son tantos teoremas, eso sí, pero ya mejor quitemos los números, si no nos vamos a perder. Después en la prueba se invocan como teorema visto en clase. Me gusta la idea. Sí, mejor. Nadie aprendió en mate básica el principio 2. Creo que así le enseñó la profe Silvana. Ah, ya, Porque, perfecto. Muy bien. sí, porque era como P de 1 se cumple y después Eso. N igual K. Entonces, si P de K se cumple, implica que P de K más 1 se cumple. Eso, sí, es el mismo que aprendí yo. Ya, perfecto, sí, exactamente. Bien. Sí, con proposiciones. Muy bien, ya, entonces, a ver. Necesito que ustedes me guíen. A ver, si quiero demostrar que el P de 1 implica el P de 2, ¿cuál es la herramienta y cuál es la tesis? ¿Cuál es la hipótesis y cuál es la tesis? ¿El principio 1 es la hipótesis o el principio 2 es la hipótesis? El 1. Ya, el 1 es la hipótesis y el 2 sería la tesis. Entonces, de algún modo voy a tener que ocupar la hipótesis. Y en la hipótesis, como es el principio 1, ¿qué es lo que ocupa? El principio 1 ocupa conjuntos, ocupa el B. Y el principio 2 ocupa proposiciones, así uno se lo va a aprender, ¿ya? Entonces, principio 2, proposiciones, principio 1, conjuntos. Entonces, si quiero demostrar el principio 2, necesito ocupar el 1, porque esa es mi hipótesis. O sea, necesito inventar un conjunto. Entonces voy a decir, sea B, necesito inventar ese conjunto B, van a ser todos los X naturales, ¿cierto? Tales que P de X se satisface, se verifica. ¿Se entendió ese conjunto P? Porque como hablo de la proposición en el 2, y en cada uno de los puntos hablo de verificar, o que sea verdadera, que es lo mismo, entonces mi conjunto B van a ser todos los naturales que hagan que la proposición en cuestión se tenga. Entonces, por definición de B, sigue que, ¿cómo es B con respecto a los naturales? ¿Más grande o más chico? Igual Si o menor. igual o menor, ¿cierto? Porque tengo una condición que se debe verificar, así que puede que no estén todos los naturales acá. ¿Ven? Porque no sé, a priori, no sé si P de X se verifica para todos. De hecho, eso es lo que tengo que probar. Así que, a priori yo tengo eso, que el B es subconjunto de N. Bien. Ya tengo eso. Bien. Entonces veamos que los naturales están contenidos en B usando el principio 1. Y ahí yo tengo la igualdad. ¿Sí? Porque ya tengo que el B está contenido en N. Me está faltando ahora que el N está contenido en B. Y que el N esté contenido en B lo obtengo por el principio 1. Pero para ocupar eso del principio 1, ¿qué es lo que se tiene que verificar para el B? Primero, el 0 tiene que estar en B, ¿cierto? ¿Esto por qué? Pues P de 0 se tiene. ¿Se ve o no? Por estas cosas de acá. O sea, estoy asumiendo el P,
que cumpla eso y eso, y lo que debo demostrar es esto que está en amarillo. O sea, si yo tengo estas cosas que estoy marcando acá, debiese cumplirse lo que está en amarillo. Entonces yo asumo que el P de 0 se tiene y que cada vez que tomo un P de X que verifica la condición, el sucesor también la tiene que verificar. Si yo esos ingredientes los tengo, entonces debiese pasar esto. ¿Lo ven? Entonces puedo asumir estas cosas que están antes. Y con eso sale el tiro. Porque fíjense, ahora si yo tomo un n, perdón, acá para todo n natural esto es p de n, perdón, ahí y acá. Ahí. Cambié acá por si acaso el x por el n acá, porque tengo el n aquí. Ya, entonces ahora, si el n está en B, sigue que P de n se verifica por la condición del conjunto B, por definición de B, y usando 2, que sería el punto 2 que está aquí, sigue. ¿Qué pasa con P del sucesor del n? ¿Se tiene o no se tiene? Por el punto 2. El sucesor también verifica la proposición por el punto 2. Luego, el sucesor del n también está en B, porque cumple la proposición. Y así, por principio de inducción 1, se tiene que los naturales están contenidos en B. Por lo tanto, los naturales son iguales al conjunto B. Porque tengo este subconjunto y tengo ese subconjunto. ¿Lo ven? Tengo B contenido en N y tengo N contenido en B. Como tengo los dos subconjuntos, tengo la igualdad. Y si tengo la igualdad, ¿eso qué significa? Significa que la proposición se cumple para todo X natural. Porque esa es la definición de B. Ahí. También se verifica para todo X natural. Y ahí terminó la demostración. Del principio 1 implica el principio 2. ¿Se entendió la idea al menos? Yo me perdí como un poco al final. A ver, ¿en qué parte más o menos? Aquí con esta. ¿Ya? Tampoco tan al final, pero fue como en el segundo puntito. Acá. Sí, como que esa idea ya no la seguí, que me puse a escribir y ahí me perdí. Ya, ojo, mira. Necesito tomar un n en el B, que está ahí, y para ocupar el principio 1 se tiene que verificar 1 y 2. Entonces lo que ya hice en 1 es eso, ya lo tengo. Entonces me está faltando el segundo punto. Entonces para que se verifique el segundo punto, yo tomo un n en B y debo probar que el sucesor del n tiene que estar en B. Y ahí yo recién puedo concluir eso. ¿Ven? Lo que tengo aquí. Ahí. Ya, entonces lo que hice fue tomar un n en B. Entonces, si el n está en B, el n cumple esa condición. O sea, la proposición en X se verifica. Que eso es lo que puse aquí. P de n se verifica. Por definición de B. Y ahora, usando el punto 2, pero de acá, si yo tengo que una proposición para un n se tiene, ¿qué pasa para el siguiente? Entonces, para el siguiente también se tiene. ¿Ven? Ahí. Pero si la proposición para el siguiente se tiene, es porque entonces ese elemento que estoy evaluando en P cumple con estar en B, porque es la definición de B. En B están todos los naturales
que verifican la condición. ¿Se entiende ahí? Ah, claro. Entonces, claro, como el sucesor del n verifica la proposición P, ese elemento tiene que estar en B. Mm, Entonces, mira, partí con el n en B y llegué a que el Sn está en B. Entonces, ahí tengo eso. Y puedo concluir ¿qué cosa? Puedo concluir que los naturales están contenidos en B, que está acá. Por el principio 1. Y al comienzo de la demostración ya dijimos que los B era un conjunto más chico que N. Así que tengo esa y tengo esta. Y como tengo las dos contenciones, tengo la igualdad. ah, claro. ¿Bien? Y Claro. como tengo la igualdad, lo que estoy diciendo es que todo natural que yo tome va a estar en B. Eso implica entonces que la proposición se tiene para cualquier natural, porque todos los naturales van a estar en el conjunto B, o sea, todos verifican la condición. ¿Ven? Y ahí está lista la demo. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, profe, gracias. De nada. Bien. Entonces, ojo, en esta parte de la materia, con los naturales, yo siento que lo que puede costar, mientras están copiando, lo que puede costar es escribir esta idea. O bien, si es que estudian de algún libro, entender las ideas que están detrás, porque insisto, los libros en general, e incluso acá, uno no anota todo. De hecho, hay muchas cosas que yo las estoy hablando y no las estoy escribiendo. Entonces, hay muchas ideas que están ahí ocultas detrás de todo lo que uno escribe. Entonces, eso es lo difícil a veces de leer matemática. ¿Sí? Que no todo lo que uno lee es la solución del problema, porque hay cosas ocultas que no están escritas. Bien. Por eso que muchos profesores, me incluyo, no nos da miedo poner problemas que estén demostrados en algunos libros, porque sabemos que los libros en general no tienen todos los detalles. Entonces, si algún alumno, espero que ninguno de acá, pero si algún alumno llega y copia la solución del libro o le cambia algunas palabras, igual va a estar incompleta o puede que hasta esté mala si la redacta mal, porque hay muchas cosas ocultas. Entonces uno se da cuenta cuando alguien copia la solución de una parte o no. ¿Ven? Porque hay muchas cosas que los libros no lo dicen. Así que ojo cuando lean matemáticas, siempre hay cosas que están detrás y ojalá cada línea que lean, paren en algunas partes y piensen si se lo pueden explicar a alguien o no. Si no se lo pueden explicar a alguien es porque entonces no están entendiendo todos los pasos que están ocultos. Ese es un buen ejercicio para ver si están entendiendo o no lo que leen. ¿Sí? O sea, cuestiónense por qué está ese conjunto P, por qué quieren probar entonces que tienen que ver que el 0 y el n está, etcétera, ¿sí? Si van entendiendo todas esas partes, entonces no deberían tener problema en explicárselo a alguien. Por eso es un buen ejercicio. Siempre pensar si se lo pueden explicar o no a una persona X. ¿Bien? Y eso tenía todo por hoy, en realidad, créanme. Hemos visto harto y se fue entendiendo, eso es bueno. Así que